oración de inicio con nuestro hermano Yadiel Rodríguez. Dios le bendiga, hermanos. Qué gracia que ustedes están de pies. Qué hermosa noche tenemos en esta hora, Señor. En esta hermosa noche que usted nos ha dado, Señor. Le damos la gracia por este día que usted nos dio, que nos dio la gracia de llegar aquí a esta hora, Señor. Gracias te damos, Señor. Señor, te damos muchas gracias, Señor. Señor, te damos la gracia por todo que tú nos has dado en tu vida, Señor. Señor, te pedimos, por favor, aquella gente que no haya llegado y aquella persona, papá Dios, que no hayan llegado, ayúdala a llegar, papá Dios. Y, Señor, y te presentamos que tiene la palabra esta noche. Amén. Que Dios bendiga al hermano Yadiel Rodríguez, que Dios le bendiga más. Ahora tenemos la lectura de la palabra con Alaya Quintana. Dios te bendiga. Dios te bendiga más. Se pueden poner de pie que voy a leer la palabra. Pueden encontrar la palabra de Dios en Mateo 19:13. Cuando lo encuentren, me den un amén. Empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusieses las manos sobre ellos y orase, y los discípulos se le arrepintieron. Pero Jesús dijo: deja a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Amén. Gracias, Señor, para esta palabra tan bella que tú nos das hoy, que nosotros podríamos venir para acá a leer tu preciosa palabra. Amén. Dios le bendiga a nuestra hermana Alaya Quintana. Dios le bendiga más. Qué hermosa palabra ella leyó. Una palabra realmente para meditar, hermanos. Que los niños vengan a Dios. Para continuar vamos a tener el devocional con el coro infantil Shekinah.
Dios bendiga al coro infantil Shakina. Dios le bendiga más. Qué hermosas canciones que fueron practicadas y cantadas. Ahora para la oración de ofrenda, Yadiel Fernández. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga más. Señor, por favor pónganse de pie y cierren sus ojos. Hoy vamos a orar por la ofrenda y por los diezmos. Señor, le damos gracias por tu amor y misericordia. Te pedimos que sea usted bendiciendo estas ofrendas y diezmos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Dios bendiga a Lana y Raquel y Yadiel Fernández. Para seguir gozándonos, yo y mi hermana Sara vamos a entonar una adoración. Spirit, lead me.
Dios te bendiga, hermano Hidalgo. Dios te bendiga más, hermano Samuel. Siéntate, por favor. ¿Qué está leyendo? Te ve muy interesado. Sí, hermano Samuel, es una palabra muy poderosa donde el diablo tenta a Jesús que lo adore. Y eso me impacta grandemente. Sí, hermano Hidalgo, yo también la he meditado en palabra. Si usted quiere, hermano Samuel, podemos meditar de esta palabra nosotros ahorita, pero es eso si usted quiere. Sí, hagámoslo, hermano Hidalgo. Entonces, la palabra de Dios dice así. Entonces vino el tentador y le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Cristo está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tendrás al Señor tu Dios. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. El diablo mostró todos sus reinos en el mundo y toda la gloria de ellos. Y le dijo: sí, todo esto te daré si me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Hermanos míos, esta es una palabra muy poderosa donde el diablo tentó a Jesús, y él falló, porque Jesús es nuestro Salvador y sin él no somos nada. Entonces nuestra fidelidad viene de él. El diablo mostró todos sus reinos, y unas personas con fe débil con Dios van a decir sí, y van a ver como que hay consecuencias con diciendo sí. Pero esta es una prueba, hermanos. Esto puede pasar a niño, joven, adulto y anciano. Entonces debemos meditar en esta palabra cada en cuanto, porque es una palabra que impacta muy grande. Eso fue buena palabra, hermano Hidalgo. Que Dios te bendiga, hermano. Dios le bendiga el hermano Samuel Hidalgo. Esa palabra sí era bonita. Y era algo verdadero que puede, como ellos dijeron, no voy a adicionar nada porque fue ya dicho. Así que vamos a tener la danza con el grupo Jehová Shammah.
Apláudele fuerte a Jesús, vamos. Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. Vamos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Da un grito de júbilo. Eres fiel. Canta bien fuerte. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Vamos, decláralo. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre, siempre fiel, siempre siempre fiel, eres fiel. Levanta tu voz. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh Jesús, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Por siempre, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy.
Qué hermosa danza. Ahora vamos a ponerlo de pie para contar los años de Elani González. ¿Qué pasa al frente? Elani González. Oh, ok. No hay prisa. Vamos a ayudarle a contar los años. One, two, three, 4, 5. Que pase también la hermana de Yadiel. Yadiel. La hermana de Yadiel. Dos cumpleañeras. Ahora vamos a extender nuestros brazos para orar para las cumpleañeras. Gracias, Señor, porque le has permitido cumplir otro año en ti, Señor. Señor, que seas tú guiándolas en tu camino, que ellas puedan saber lo malo y lo bueno, porque ya están viniendo a esa edad donde ellas conocen quién tú eres, Señor. Que su vida sea usada por ti, que cumplan muchos años y que sean en ti. En nombre de Jesús, amén. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz cumpleaños, de Dios felicidad, que tengas en la vida y allá en la eternidad. A Dios le damos gracias, que con amor y paz, por fin otro año hermoso te permitió llegar. Feliz cumpleaños, de Dios felicidad, que tengan en la vida y allá en la eternidad. Que tengan en la vida y allá en la eternidad. ¡Feliz cumpleaños! Amén. Para allá, hermanos, vamos a tener a nuestra querida hermana Lucía Arias, que va a presentar el predicador de esta noche. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Dios me le bendiga, hermanos. Qué hermosa esta noche con nuestros niños. Yo me siento más que agradecida con Dios, porque ellos han venido a dar todo para el Señor, porque lo hacen con esa inocencia que solamente el Señor le puede dar, porque tenemos que volver a ser niños para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué más bendición que esta, que estar aquí celebrando este culto dirigido por los niños y los juveniles? Hermanos, para mí es más que un honor, para mí es un orgullo presentarle al predicador de esta noche, porque la hermana Giovanni me dijo: usted tiene un hermoso testimonio. Y yo le dije: cuando Dios diga, será la hora. Y yo creo que hoy es el día, porque el predicador de hoy es un milagro de Dios que esté aquí esta noche, porque ese lo concedió el Señor, y Él tenía un propósito para ese niño.
Mi mamá, cuando sometió los papeles de ese niño, fue una lucha constante. Y los pastores están ahí presentes, que muchas veces pedí su ayuda. Hasta el pastor lo sabe. Y luchamos con abogados, porque su madre no quería darle esta bendición de darle la doble porción. Ella lo quería nada más llevárselo a Alemania. Y yo le dije, no, dale la doble porción, que Dios se la está brindando. Y luchamos y se ganó en la corte. Y después los papeles de mi hermano quedaron atascados por un problemita que él estuvo, porque peleó. Y eso llegó a la corte. Y cuando fuimos, eso salió. Y fue una lucha. Y yo todos los días, cuando llevaba a mi hijo a la escuela, oraba a Dios en mi carro. Y le decía, Señor, tú sabes que Él es el que más ha añorado venir a este país. Señor, tú sabes que Él es un hijo tuyo. Ayúdalo. Y un día, después de ya tanto, Él siempre me llamaba y me decía, manita, Dios no me lo va a dar. Y yo le decía, sí. E incluso le mandaba canciones y le decía, aguanta un poco más, que tu milagro viene de camino. Aguanta un poco más. Y ese día, hermanos, yo le dije al Señor, estábamos aquí en sábado, aquí en lluvia de sabidurías. Y Él me llamó y me dijo, manita, parece como que a mí no me van a dar nada. Y yo le dije, sí, aguanta, que Dios va a escuchar las súplicas. Entonces, Él me llamó y habíamos terminado lo que hacemos con los niños aquí los sábados. Y cuando nos fuimos, era como las 3 de la tarde. Llego a mi casa y le digo a mami, Elías me llamó y está como triste, no goza. Dice, mami, bueno, pero hay que esperar. Digo, ok, el lunes yo sigo pidiéndole a Dios. El lunes yo voy a llevar a mi hijo a la escuela. Y cuando llevo a mi hijo a la escuela, que vengo de camino, que es el momento que yo me sentía sola con Dios en mi carro todos los días. Y yo le dije, bueno, Señor, yo creo que hasta hoy te voy a pedir, porque lo voy a depositar todo en ti. Ya voy a confiar en ti. Hasta hoy. Ya voy a descansar en ti. Como en eso de las 11 de la mañana, hermanos, para no hacerle el cuento más largo. Mami me dice, ve, sírvele la comida a los niños en el daycare. Y yo voy a servirle. Nosotros siempre tenemos Radiovisión Cristiana allá atrás, en la cocina, prendido. Y ahí está un presentador y dice, contigo estoy hablando. Tú dijiste que hasta hoy. Yo me quedé así y yo dije, ¿conmigo? Me dije, entonces el predicador, el que está en la radio dice, sí, contigo. Y yo dije, ¿será a mí? Tú dijiste que hasta hoy, y hasta hoy pediste. Y me quedé, serví la comida y la llevé a los niños. Cuando los niños durmieron, volví atrás. Y le digo, siempre estaba pendiente al teléfono, porque por ahí era que me iban a mandar el mensaje en email. Y el teléfono hace bling y veo el mensaje. Hermano, yo no vi el mensaje. Yo simplemente vi que decía que era de migración. Y yo lo llamé a él y le dije, manito, vete a buscar tus papeles y cuando los tengas en la mano tú me llamas, porque ya Dios te obró tu milagro. Y él no me deja mentir. Y cuando volvió para atrás, me llama y me dice, manita, gloria a Dios, ya tengo mis papeles en la mano. Y yo simplemente me arrodillé
Y le dije a mi madre, por eso mi madre empezó aquí a venir a la iglesia. Se arrodillé y le dije a mi madre, ves que al Dios que yo le clamo, Él cumple. Ves que Él es fiel, mami. Ves. Por eso es que yo le sirvo, aunque yo esté cansada, aunque los lunes yo sienta que estoy explotada, yo vengo aquí a practicar con mis niños. Porque todos tenemos muchas cosas que hacer, pero tenemos que venir a dar y hacer sacrificio, porque es muy bueno cuando le damos lo que sobra. Pero no, vamos a darle del esfuerzo que tenemos, hermanos. Y por eso para mí es más que un privilegio presentarle al predicador de esta noche, Elvin Soto. Por eso, hermanos, vamos a ponernos de pie y a extender nuestras manos para llevar la oración. Dios te bendiga, mi amor. Señor, te presento a Elvin, Señor, que es el que tiene el privilegio, Señor, de llevar tu palabra, Señor. Ahora, Señor, entiendo cuál era tu propósito, Señor. Era traerlo aquí y que él pudiera discernir y predicar tu palabra al pueblo, Señor. Ahora lo veo, Señor. Gracias, Señor. Señor, te lo presento. Que no sea él hablando, Señor. Que seas tú hablando por medio de él. Que seas tú. Que cuando él tenga una palabra que no sea adecuada, tú la quites, Señor, y pongas la que tú tienes, Señor. Porque esa es la que queremos oír. La que tú tienes por medio de él, Señor. Úsalo, Señor, grandemente. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga. La gloria para Dios. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la fidelidad. Quiero hablar sobre este tema porque Dios me trajo a mi mente esos cristianos que se mantienen infiel, esos cristianos que se mantienen en duda, que no saben lo que quieren, tan dudosos, no saben lo que van a hacer, y muchos cristianos que le vienen pruebas que son para la fidelidad. Hay muchos factores que te hacen ser infiel, pero el día de hoy vamos a ver cómo esos factores se enfrentan y cómo podemos enfrentarlos para no caer en faltas y caer en infidelidad. Pero primeramente quiero aclarar un punto. ¿Por qué hay que estar fiel con Dios? Hay que estar fiel con Dios. Primeramente, gracias a ese Dios todopoderoso, nosotros estamos aquí. Gracias a ese Dios nosotros tenemos todo. Gracias a ese Dios nosotros tenemos salud. Gracias a ese Dios tenemos bendiciones. Gracias a Dios ustedes tienen sus hijos. Gracias a Dios tenemos todo. Y entonces, hermanos, usted no sabe el día que el Señor va a venir por su pueblo. Y puede ser que usted esté infiel. Gracias a usted no querer mantenerse fiel, puede ser que se quede aquí y el pueblo de Dios parta y usted se quede por no estar en fidelidad. Entonces, voy a mencionar varios factores que son los que nos llevan a la infidelidad. Un factor que nos lleva a la infidelidad son las críticas de las demás personas. Cuando una persona está entregada a Dios, cuando esa persona está con Dios, esa persona está entregada, está dándole todo el amor, toda la dedicación a Dios, siempre vendrán cosas malas del enemigo que te van a venir a afectar. Van a venir personas mandadas por el mismo diablo a quererte quitar de ahí donde tú estás, a quererte como desenfocarte del buen camino que tú vas, para que te salgas de ese buen camino y vayas a la infidelidad. Y eso lo hace el enemigo, hermano. El enemigo encarga a personas para que hagan cosas que desenfoquen a los hermanos, que los desvíe del camino que ellos están puestos. Entonces, yo te voy a enseñar, que Dios ayudándome, le vamos a enseñar cómo
cómo no caer en esas tentaciones, cómo no irnos a la infidelidad. Hermano, esto es simple. Lo único que tenemos que hacer cuando tú vayas a hacer algo, no lo hagas para nadie, hácelo para Dios. Cuando usted vaya a hacer algo, desenfóquese del mundo, desenfóquese de las personas, conéctese con Dios, que sea Dios ayudándolo y dándole toda la sabiduría y todo. A Dios no le importa cómo usted cante, a Dios no le importa si lo hace feo, cómo adore. A Él no le importa cómo usted lo haga, a Él le importa que lo haga con amor, que lo haga con dedicación, que lo haga para glorificarlo, para exaltarlo. A Él no le importa cómo usted le haga, a Dios lo que le importa es que usted lo haga con amor. Entonces Gálatas 5:15 dice: pero si os mordéis y os devoráis uno a otros, tened cuidado, no sea que os consumas unos a otros. Entonces, que no sean, hermanos, no batallen entre ustedes, que sean una unión, porque la unión hace la fuerza. Entonces, como si las personas se hacen críticas, lo que hacen es desenfocar a esa persona y desenfocan de lo que esa persona está haciendo con tanto amor y tanta dedicación, para que esa persona se caiga y no siga haciendo lo que está haciendo para el Señor Todopoderoso. Ahora también quiero hablarle sobre las malas influencias. Como nuestros hermanos, los que estaban dialogando sobre la palabra, sobre las malas influencias, como cuando una persona te influencia para que tú hagas algo, como el diablo estaba influenciando a Dios como para que él haga eso, pero él sabía que Dios lo podía hacer, pero él quería que lo haga como para hacerlo, no sé, pero hay muchos cristianos que se dejan influenciar de las cosas del mundo, que se dejan que otras personas los lleven a caer en tentaciones. No, hermanos, no permitan que el enemigo se apodere de usted. Reprenda toda cosa del enemigo y pídale fuerza a Dios, que Dios se la va a dar, para que Dios sea ayudándolo y llenándolo de poder para poder enfrentar cualquier cosa del enemigo. Corintios 15:33 nos dice: no os dejéis engañar de las malas compañías, corrompen las buenas costumbres. Hermano, este versículo aquí nos quiere decir que no se junten con personas que lo vayan a bajar de nivel. Ajúntense con personas que lo ayuden a subir de nivel, que sean personas productivas, no personas que lo hayan ir a mal, personas que sean buenas, personas que lo ayuden a seguirla bien, a seguir prosperando, a seguir bendiciendo al Señor Todopoderoso. También quiero leerle un versículo en la Biblia. Se encuentra en Primeras de Reyes 2, del 3 al 4. Ese es el versículo que va en base a la palabra. Dice: guárdalos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en su camino y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Esto dice como principios, eso son cosas que sigan la ley de Dios aquí, como esto que
le estamos diciendo para así no irte por otro camino y confundirte y caer en malas tentaciones. También sobre esto, hermanos, sobre esto también también queremos hablarles sobre buscar a Dios en todo tiempo. Hay muchos cristianos que nada más buscan a Dios cuando tienen un problema, nada más buscan a Dios cuando tienen una necesidad. Hay muchos cristianos que tienen a Dios como si fuera una fuente de bendiciones, que van y buscan lo que quieren cuando quieren. Son personas que le sirven a Dios, pero a su forma, no como lo manda el mapa. Pero hermanos, a Dios hay que adorarle en todo tiempo y estar con Dios en las buenas y en las malas, para así poder llegar al reino de los cielos. En esto también, en adorarle a Dios en todo tiempo, se necesita ser constantes, porque si no somos constantes, necesitamos seguir yendo constantemente buscando de Dios. Aquí le quiero definir qué es constante. Constante. Yo tengo dos definiciones. Personas que tienen constancia o voluntad firme y continua en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizar. La otra definición es que no se interrumpe y persiste en el estado en que se encuentra sin variar su intensidad. Entonces lo que tenemos que hacer es ser constante con Dios, ser constante con Dios, mantenerse viniendo a la iglesia, mantenerse buscando de Dios, mantenerse orando, mantenerse adorando a Dios. Haga su esfuerzo con Dios y no le baje a la intensidad, y así usted podrá obtener la victoria con Dios. Primera de Samuel 12:21 nos dice: no os debéis apartar, porque entonces irías tras vanidades que ni aprovechan ni libran, pues son vanidades. Esto aquí también nos habla sobre la constancia, que no nos podemos apartar, no nos podemos como coger un tiempo libre. Como dice el pastor, como que el cristiano no coge vacaciones. Ve que siempre tenemos que estar siempre con Dios, siempre adorándole, siempre estar ahí, porque si no tú te vas a desenfocar del camino y después es un problema. Le quiero hablar también de principios. Principios, eso es como se basa en todo lo que es como la Biblia y cristiano. Luego, la definición de principios son normas que se establecen para guiar la actitud y la conducta de una persona determinada. Tenemos principios bíblicos que sirven como una guía que nos dice cuándo vamos por el camino correcto y cuándo salimos de ese camino correcto. Por principios es como esto, el principio. Los principios están aquí. Esto es como el mapa, la guía. Eso es que nos lleva por el camino correcto, que es por donde vamos a guiarnos. De ahí vamos a sacar toda la información que nos va a ayudar a combatir todas las pruebas y todas las tentaciones que vengan del enemigo. Por eso, hermanos, tenemos que tener principios bíblicos que nos ayudan a andar en fidelidad con Dios y nuestra iglesia. Es bueno tener principios bíblicos y cristianos, porque así seguimos el camino de Dios y no cometemos faltas que te harán salirte del camino de Dios y te harán cometer una infidelidad. Nuestra Biblia no es un libro religioso, es un libro de principios
es un manual de vida. Con los principios bíblicos aprendemos a combatir tentaciones de enemigos que nos llevarán a ser infieles. Como en la palabra que leímos, el versículo aquí, que nos dice, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Entonces eso dice como lo que está en la ley. Esto es como el principio, eso es lo que tenemos que seguir principios bíblicos, principios cristianos, que son lo que nos van a ayudar a seguir en el camino de Dios, a seguir en fidelidad con Dios. Esos principios te van a evitar caer en errores, te van a evitar dañar a otros y te ayudarán a agradar al Creador. Entonces, simplemente, hermanos, lo que tenemos que hacer es convertirnos en unos cristianos de principios. Tenemos que ser, ¿cómo nos convertimos en un cristiano de principios? Leyendo de la Biblia, como le dije anteriormente, buscando de Dios constantemente, orándole a Dios, buscando de Dios y pidiéndole a Dios que nos ayude, buscando de Dios todos los días, que te enseñará a ser fuerte y cómo evitar caer en infidelidad con Dios. Entonces lo que tenemos que hacer, hermano, llénate de principios bíblicos y cristianos para que sepas cómo evitar tentaciones y cosas que te llevarán a la infidelidad. Entonces, un cristiano de principios es un cristiano que tiene seguro lo que quiere y no se deja golpear de ninguna de las cosas del diablo. Cuando uno es un cristiano de principios, nada nos afecta. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos esto en nuestra cabeza. Ya nosotros sabemos cómo vamos a combatir cualquier cosa que venga del enemigo, cualquier cosa que nos vaya a afectar, cualquier crítica, cualquier tentación. Ya con los principios vamos a ver cómo evitarlo. Dios le bendiga. Hasta aquí me ha ayudado Dios. Dios bendiga al hermano Elvin. Dios lo bendiga más. Miren qué reflexión más poderosa. Y es para nosotros. Es para nosotros. Verdaderamente somos fieles a Dios. Verdaderamente tenemos la palabra de Dios para poder defendernos cuando viene el enemigo y te dice, tú no puedes más, ahí quédate. Sí puedo porque Cristo pagó el precio por mí. Sí puedo, yo puedo seguir adelante. Es así, mis hermanos. Poderosa palabra. Dios te bendiga más. Y como dice, Dios es un Dios de orden, pero me voy a salir del protocolo. Voy a llamar a Eliana, a Gricieli y a Allison para que nos adoren con ese canto a tus pies. A tus pies. Así que, mis amados hermanos, esa actitud es una posición de gratitud hacia el Señor. ¿Y cómo es? A los pies de Cristo, mis amados. Es humillándonos a Él. Así que vamos, Allison. Estas niñas están preparadas para todo. Para todo. ¿Por qué? Porque son ejemplos a seguir. Haya lluvia. Solo que pongamos, no hay servicio, no hay práctica, porque vemos lo peligroso que puede haber el tiempo. Pero si no les ponemos, ellas vienen. Así que no hay lluvia, no hay nieve que las pare. ¿Y saben por qué, mis hermanas? ¿Saben por qué? Porque Cristo está respaldando. ¿Y por qué razón? Porque los padres también están siendo obedientes. Dejad venir a los niños a mí, dice el Señor. Dejad para que no se pierdan y sean luz
donde quiera que ella vaya. Y ese don, ese talento que Dios les ha dado es para Cristo. Es para Cristo. Y esa alabanza tan poderosa que me ministró, porque es a Dios que debemos postrarnos, es a Él. Así que le voy a pedir, esto no es una presentación para que se goce la carne, es para que se goce el espíritu. Así que se me van a poner de pie, mis hermanos. Se los pido en el nombre poderoso de Jesús. Cierren sus ojos, para que puedan ser, que no les sirva el obstáculo, el peinado que traiga la hermana o el color de suera que traiga el hermano. Por favor, mis hermanos, cierren sus ojos y van a saber lo que Dios puede hacer este día. Y si tú viniste por un milagro, por una liberación, créeme que en la alabanza hay milagro y hay liberación en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor la siga usando de una manera especial, tanto a estas niñas como a las personas que la instruyen, a Diana, a Celine, a Emanuel, que ha sido un hombre obediente. Yo veo a este muchacho y Dios tiene grandes cosas para él. Dios va a ser poderoso contigo. Dios va a hacer cosas grandes contigo, Emanuel, porque estás confiando en Él. Tú estás confiando en Él. Y la gloria y la honra es para Dios solamente. Ese lugar
Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. ¿Y quién vive, mis hermanos? Cristo. ¿Quién vive, mis hermanos? Cristo. Y siento en mi corazón decirle que si hay alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón, hoy es el día y la hora. Hoy es el día y la hora. Si tú quieres depositar tu confianza y ser fiel en todo, es a Cristo que necesita. No es al amigo, es a Cristo. Así que, mis amados hermanos, yo le quiero dar las gracias a Dios. Las gracias a Dios. Y si hoy tú entregas tu corazón, vas a ser inscrito en el libro de la vida. En el libro de la vida. ¿Quién quiere estar en el libro de la vida? Porque si no estás en el libro de la vida, estás en otro libro y es de muerte. Eso es así, mis hermanos. Así que es urgente que en este día, en esta noche, pongas sensible tu corazón. Y si eres padre, y si no eres padre y quieres ser padre, también hoy es el día en el nombre de Jesús. Yo quiero darle la gloria y la honra a Dios. Porque esto no es mecánico, esto es para Dios. Verdaderamente, más agradecida con Dios no podemos estar en este día. Gracias, padres, porque Dios puso en ustedes venir a este día y que los niños pudieran alabar a Dios. Así que quiero anunciarle a mis amados hermanos, la gloria de Dios sigue. Mañana hay retiro de caballeros. Y es retiro ayuno. Así que pídanle desde ya fortaleza, porque muchos esperamos venir y lo primero que hacer es tomar el café. Así que desde ya reprenda eso y diga: Señor, yo quiero dar sacrificio a mi cuerpo para glorificar tu nombre. Así que los varones que están aquí, damas, quedémonos tranquilas. Quedémonos tranquilas en nuestra casa, en nuestro devocional en el hogar, para que los caballeros puedan venir. Mañana no hay día de tienda, después de que, si el caballero quiere llevarlo, pues gloria a Dios. Pero durante, tranquilitas. Deje que eso fluya. No le ponga ahora a su esposo, porque si el Señor está en el asunto, vamos a estar tranquilas. Pero si lo pedimos, a las 9 de la mañana, los caballeros, los jóvenes y adultos, caballeros, vamos a despedir el servicio. Si no hay nadie, pues sea el Señor poniendo el día. Pero hoy era un buen día para decir: aquí está mi corazón, Señor. Pero desde ya que quede sembrado ese granito para que podamos servir al Señor. Cerremos nuestros ojos para despedir el servicio. Señor Jesús, te damos gracias. Verdaderamente, tú has sido más que bueno, mi Dios amado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, Padre Santo. Ayúdanos a llevar esta gran comisión de llevar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que se vaya sumando cada quien más y más a tu obra, Padre Santo. Gracias porque todo lo que se ha hecho es para glorificar tu nombre, mi Dios, que es sobre todo el nombre poderoso de Cristo. Mi alma te alaba y glorifica tu nombre, mi Dios amado. Ayúdanos a seguir todavía mejorando, porque tú te mereces la excelencia, Señor. Como bien dijo mi hermano, dice: hagámoslo, no importa que creemos que lo hacemos feo, pero el Señor va a glorificarse y va a ser celestial lo que va a salir de tu boca. ¿Por qué? Porque va a estar Dios contigo. Así que, mis amados hermanos, estamos en este lugar con Cristo, pero donde quiera que vayamos, también llevémoslo a Él, para que sea Él glorificándose y darnos nuevas fuerzas. Toda gloria y toda honra es para Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén y aleluya.